Estamos en Marcos capítulo 13. Y si recuerdan, hace unas semanas iniciamos con este capítulo de suma importancia para lo concerniente a los acontecimientos finales. El cristianismo vive en confusión o respetando doctrinas que no tienen fundamento bíblico, sobre todo en el ámbito de los acontecimientos finales. Y gran parte de esta confusión o de esta aceptación de vertientes doctrinales que no tienen fundamento en la palabra de Dios, nace a razón de no darle valor, importancia al discurso de Cristo Jesús. Y hacemos mucho hincapié en eso, que sobre toda cuestión doctrinal, sobre todo asunto, prestemos oído sobre todo al discurso de Cristo. No que lo que Cristo diga sea más inspirado que lo que Pablo o Juan dijeron, pero sí debemos reconocer que las palabras de Cristo son la revelación plena de Dios, con una mayor claridad, con una mayor transparencia, y sin duda alguna, las palabras de Cristo fueron la referencia de los apóstoles. O sea, los apóstoles solamente replicaron las enseñanzas de Cristo y amplificaron algunos aspectos de las enseñanzas de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dirá en cierto lugar: si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y nada sabe. Ahora, con respecto a los acontecimientos finales, es importante recordar que el capítulo 13 inicia con una situación escandalosa para los discípulos. Los discípulos en Marcos 13 le quieren presumir a Jesús la grandeza de su templo. Mira qué muros, mira qué edificios, Señor. Debemos recordar que el templo de Jerusalén en aquellos días era una de las maravillas del Imperio Romano. Y el Imperio Romano se lo había adjudicado, aunque era un lugar propiamente para el culto judío, porque hubo un rey que pasó del Imperio griego al Imperio Romano llamado Herodes el Grande, quien cuando tuvo jurisdicción sobre Israel, ornamentó el templo de Jerusalén al punto de que el templo se llegó a conocer en el imperio como el templo de Herodes. Así que el templo era famoso no solamente para los judíos, sino también para los romanos y para el mundo conocido. Y cuando a Cristo le quieren presumir la grandeza del templo, Cristo hace una declaración fuerte en el capítulo 13, verso 2, y les dice: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y decíamos, los discípulos cuando escuchan eso, no pueden concebir la destrucción del templo a menos de que se trate del fin del mundo, porque ellos ya habían pasado por situaciones trágicas. En el año 605 a.C., el rey Nabucodonosor ganó la batalla de Carquemis contra el rey Necao de Egipto y posteriormente destruyó el templo de Salomón, lo cual produjo un cautiverio espantoso, del cual tardaron muchos años para que el pueblo restaurara la ciudad y el templo de Jerusalén. Así que Cristo diga que el templo va a ser destruido, implica una tragedia espantosa de niveles escatológicos del fin del mundo. Así que los discípulos, angustiados por la declaración de Jesús, le preguntan en el versículo 3 en adelante, dice así: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. El tema está fresco. Se intuye entonces que estaban en el templo, caminaron al monte de los olivos, y ya estando en el monte, mirando hacia el templo, Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, que eran los discípulos más cercanos a Cristo, le preguntaron aparte. Y le preguntaron aparte porque seguramente no querían espantar a los demás apóstoles. Era un tema muy sensible para ellos y para el judaísmo en general. Le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Noten la pregunta, ¿cuándo? Ellos no están interesados en el dónde, porque el dónde es muy evidente. ¿Será en el templo o no?
Ellos quieren saber el cuándo. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Cristo inicia su respuesta del verso 5 al versículo 13, abordando los acontecimientos que estarán surgiendo en el mundo antes del fin. Es decir, Cristo dirá en esta sección que el mundo va a experimentar situaciones adversas antes de que llegue el fin del mundo, como guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, hambres. Hay una expresión que dice, no se turben cuando vean todo esto, porque aún no es el fin. O sea, ese no es un indicativo de que el fin está cerca. Eso es lo normal, lo común, lo que estará circulando en el mundo antes que yo regrese. Pero en la sección número 2, que empieza en el versículo 14, Cristo les responde a la pregunta de cuándo serán estas cosas y les dice, pero cuando vean la abominación desoladora, ya hablamos de ese concepto, ¿no? Un concepto que nace en el libro de Daniel, cuando un rey griego en el siglo II a.C. profanó el templo sacrificando cerdos y colocando la imagen de Zeus en el lugar santísimo. Pero este concepto, abominación desoladora, Cristo lo usa para un evento futuro en el templo. Y les dice, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, es decir, en el templo, el que lee entienda, o sea, hay que leer Daniel para poder comprender esta declaración. Entonces los que estén en Judea, noten cómo el discurso pasa de ser un discurso global a ser un discurso local. Después de hablar de terremotos en diferentes lugares, nación contra nación, en el verso 14 empieza a hablar de un lugar específico. ¿Cuál es el lugar? Judea. Cuando vean esto en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. ¿Todos juntos? Porque aquellos días serán de retribución, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios. Y entonces, hermanos, esta declaración es importante porque el concepto de la gran tribulación, tan sonado en el cristianismo, de que si habrá una gran tribulación o no habrá una gran tribulación, es definitivamente claro por las palabras de Jesús. La gran tribulación inició hace muchos años, cuando los ejércitos romanos en el año 70 después de Cristo rodearon Jerusalén, quemaron el templo, sacaron el oro del templo, quitaron piedra por piedra para lograr ese proceso, construyeron el Coliseo romano y antes de eso, en el templo de Jerusalén, los soldados adoraron a Tito, el futuro emperador, como si fuese Dios. A partir de eso se da una diáspora en el pueblo judío, los judíos son llevados como esclavos a todo el mundo y a partir de ese evento, el pueblo judío empieza a sufrir una gran tribulación, que es la retribución de Dios a un pueblo que rechazó al Mesías. Ellos mismos lo dijeron. Su sangre caiga ¿sobre quién? Sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esa gran tribulación se experimentó en el año 70 después de Cristo, pero no termina ahí. Se extiende hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y por eso Jesús dijo, y Jerusalén será habitada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pregunto yo, ¿sigue Jerusalén siendo habitada por gentiles? ¿Pisoteada por gentiles? Donde estaba el templo hay una mezquita precisamente. Y la gran tribulación no solo consiste en ello, sino en un odio beligerante de muchos países, de muchos gobiernos, sobre una nación que negó al Mesías. Israel, el pueblo judío, ha sido la única nación que ha sufrido más intentos de exterminio en la historia de la humanidad. Los romanos, los islámicos, los musulmanes, la Santa Inquisición, después la Segunda Guerra Mundial, y hemos dicho, si no han sido exterminados en este periodo llamado Gran Tribulación para este pueblo, es porque el versículo 20 nos indica que hay un grupo de escogidos por los cuales el Señor preserva a este pueblo, por los cuales el Señor acortó incluso aquellos días del año 70, en el evento en el cual incluso el pueblo pudo ser exterminado. Ahora, nuestro hermano Israel Olivares expuso del verso 24 en adelante. Pero pongan atención lo que dice. Pero en aquellos días
después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. Este es un indicativo de hasta cuándo durará la gran tribulación. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mundo llegue a su colapso final. Y si el sol no ha perdido su brillo, si el universo no ha llegado a su colapso, es entonces claro que la gran tribulación inició con la destrucción del templo en el año 70 y se va a extender hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y entonces el día del Señor, el concepto escatológico del día del Señor, decíamos hace 8 días, incluye 3 aspectos relevantes que no debemos ignorar. Número 1, lo que incluye es el colapso del universo físico como lo conocemos. Dice el versículo 24, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, que es una forma de expresar lo que nosotros percibimos, aunque es el universo colapsando propiamente, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En medio de ese caos, en medio de esa catástrofe donde el universo está llegando a su fin, los elementos están ardiendo y el universo está colapsando, en medio de eso aparece nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice el verso 26, y entonces, ¿qué pasará? Verán al Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que precede a la aparición de Cristo? El mundo llegando a su fin, el mundo llegando a su colapso. No se espante. Cristo dijo, cuando vean eso, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Pues en medio de ese colapso, el verso 26 dice, que verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Se le conoce como la parusía, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, en medio de un evento terrible como será el colapso del universo. Y entonces, el tercer acontecimiento dentro de ese día, verso 27, es el levantamiento de los santos. Es decir, Cristo levantará a los suyos, estén vivos o estén muertos. Dice el verso 27, entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos. ¿Notan eso? Eso es lo que se conoce como el arrebatamiento, pero en el contexto no aparece antes de una gran tribulación, sino después, y cuando el mundo está colapsando. Y enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Es decir, todos los santos, todos los escogidos, vivos o muertos, en ese día serán levantados. Ya Pablo lo amplifica cuando dice, los muertos en Cristo, en ese momento, resucitarán primero. Inmediatamente luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Y pregunto yo, ¿qué pasa con el universo? ¿Qué pasa con nuestro planeta? El texto sugiere que se queda 7 años más. Para nada. 1000 años más, tampoco. Cristo dirá más adelante, los cielos y la tierra pasarán. Así que, en resumen, eso es lo que vimos hace unas semanas. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito del verso 28 al verso 37, una porción a la cual hemos titulado en pantalla, Declaraciones clave. Noten eso. Declaraciones clave para entender los últimos tiempos. Estas declaraciones son clave en el sentido de que si usted las entiende, no va a tener confusión con respecto a los últimos tiempos. Pero si estas declaraciones no las analiza, no las abraza, se puede confundir por la gran diversidad de enseñanzas que circula en el cristianismo de nuestro tiempo. Así que examinemos algunas declaraciones que son clave. Leamos por favor capítulo 13 del verso 28 en adelante. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Esto nos indica que lo que va a decir es una especie de parábola, una figura de comparación. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, esto es equivalente a cuando vean que el templo ya fue destruido y todo lo que dije ya ocurrió, sepan que el verano está cerca, es decir, entonces sepan que Cristo puede aparecer en cualquier momento. Versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, lo que acabamos de leer, conoced que está cerca a las puertas. Pregunto, ¿hay algo que impida que Cristo aparezca hoy? Nada. ¿Hay señales que se deben cumplir todavía? No, porque ya se cumplieron en el año 70. Jerusalén fue pisoteada, fue destruida, el templo fue derribado, el pueblo judío está en una gran tribulación, no esperamos nada.
No existe un tal reloj profético de Dios o señales que aún tienen que cumplirse. Lo único que esperamos es que el mundo empiece a colapsar y Cristo aparezca. Dice el verso 29, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y noten la declaración del verso 30, declaración clave que en un momento vamos a examinar, todos juntos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Notan eso? ¿No confirma lo que estamos diciendo, que todo eso ya se cumplió en el año 70? ¿Que esos acontecimientos son preteristas, son pasados? Repito la declaración, de cierto os digo, debe ser una declaración que haga hueco en nuestro corazón. No pasará esta generación, ¿hasta cuándo? Hasta que todo esto acontezca. Es muy sencillo, es muy simple. La generación que escuchó ese mensaje, ¿ya pasó? Y en consecuencia lo que Cristo dijo, también. Vean la declaración que sigue en el verso 31, todos juntos. Segunda declaración. El cielo y la tierra pasarán. ¿Notan eso? El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué debate hay si vamos a reinar 1000 años o no? ¿Qué debate debe existir si Cristo ya dijo que los cielos y la tierra pasarán? ¿Es muy claro o no es muy claro? Pero mis palabras, otra vez enfatizamos el valor de las palabras de Cristo, mis palabras no pasarán. Tercera declaración importante, verso 32. Pero de aquel día y de la hora, ¿qué dice? Nadie sabe. Declaración importante que si no se toma en cuenta provoca confusión. Hace algunos meses un pastor reconocido en el país dijo que Cristo vendría en el 2028. No sé si lo escucharon. Pero eso pasa precisamente por ignorar las declaraciones que son clave. No tiene mucho, también invitamos a un hermano al seminario y decía, bueno, el día y la hora nadie lo sabe, pero el año tal vez sí. Y entonces estas declaraciones surgen a razón de ignorar las palabras de Cristo. Y entonces, hermanos, examinemos las declaraciones. Primer declaración clave que yo espero usted tenga en cuenta. Número 1, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es lo que dice el verso 30, ¿o no? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra generación en el texto griego apunta a la gente que experimentó el discurso, a la gente que estuvo viva con sus hijos y presenciaron la obra del Mesías y escucharon las enseñanzas del Mesías. Es la palabra griega genea, que tiene que ver con el gen, con generación. Y en ese sentido, hermanos, si ustedes van conmigo a los evangelios y hacemos un examen breve, se darán cuenta que la palabra generación siempre se usó en referencia a la gente de la época de Jesús. Por ejemplo, Cristo dijo, la generación perversa pide señal. ¿Y a quién se refería? A la gente que estaba presente. O cuando dijo, todo esto vendrá sobre esta generación, se refería a esas personas también. O, ¿a qué compararé a esta generación? De manera que cuando llega a este punto y dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, está enfatizando que lo que acaba de explicar sobre el templo, sobre la gran tribulación, sobre la diáspora judía y sobre el desastre de Israel, se iba a cumplir cabalmente antes de que pasara esa generación. Tenemos escrito algo en pantalla, lo voy a leer. Los acontecimientos finales narrados por Cristo se cumplieron con esa generación. ¿Estamos de acuerdo? Se cumplieron ahí. Para pensar que la gran tribulación va a iniciar en un futuro, tendríamos que inventar cosas, como que hay que levantar un tercer templo. ¿Han escuchado eso? O que ya encontraron una vaca roja, o que ya encontraron el linaje de los levitas. Porque si no, ¿cómo le hacemos? El templo está derribado. El lugar está habitado por una mezquita. Es imposible. Así que los acontecimientos finales narrados por Cristo se cumplieron con esa generación. Entre paréntesis, excepto lo referente al día del Señor. Eso es muy claro, ¿no? Porque el mismo versículo 32 que nos dice, hermanos, ven su Biblia, pero de aquel día y la hora, nadie sabe. ¿Lo separa, sí o no? Lo separa por completo. Pero todo lo demás se cumplió cabalmente con esa generación.
Dos incisos importantes a considerar. Inciso A. ¿Qué se cumplió? Se cumplió la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. No tomemos a la ligera a Jesús. Jesús no solamente es un profeta, Jesús por excelencia es el profeta, la revelación plena de Dios. Él mismo dijo que es la imagen de Dios el Padre. El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, pero en estos últimos días nos habló por medio de su Hijo. No tomemos a la ligera las palabras de Cristo. Él dijo que el templo sería derribado y en el año 70 el templo fue derribado. Y si Él dijo que volvería para juzgar a vivos y a muertos y darle a cada uno conforme a sus obras, lo va a cumplir. Sus palabras son verdad, sus palabras son veraces. En el año 70 se provocaron algunas guerrillas en el Imperio Romano. Palestina se quería desligar de Roma. Y en algunas regiones de Israel, los soldados romanos perdieron la batalla contra las tropas de los rebeldes judíos. El plan era llegar hasta Jerusalén para aplacarlos, pero Jerusalén se armó muy bien. Resistieron bastante. En ese tiempo, en el año 68, muere el emperador Nerón. Y con la muerte del emperador Nerón, el imperio pierde más fuerza. Por eso hay un texto que dice que pareciera que la bestia iba a desaparecer, ¿o no? Pero entonces, en la cuestión política de Roma, aunque esto estaba muy inestable, el general de las tropas romanas, llamado Vespasiano, se levanta como el sucesor de Nerón en el año 68, ya casi llegando al 69, y él manda ahora como general de las tropas romanas a su hijo llamado Tito. Con esto nace una dinastía de emperadores conocida como la dinastía Flaviana o la dinastía Flavia. Y entonces en el año 70 Tito llega, va a cortar los ductos de agua para que pierdan el acceso al agua. La ciudad era una ciudad, ¿se acuerdan?, con muralla. No se le permite entrar ni salir a nadie, lo cual iba a provocar que ellos mismos murieran de hambre. La ciudad empezó a colapsar. Se hicieron pandillas dentro de la ciudad, empezaron a matarse ellos mismos, ignorando que el enemigo estaba afuera. Y entonces, como los judíos no cedían al imperio, se abrió una brecha en el muro. Tito entró con los soldados y la orden era no destruir el templo. ¿Saben por qué? ¿Sí recuerdan que el templo era una maravilla de quién? Del imperio. Así que no lo vamos a destruir. Pero como el templo es el estandarte de la presencia de Dios para el pueblo judío, y no se rendían a pesar de que los soldados estaban más saludables y más fuertes, la estrategia de algunos soldados, desobedeciendo a su general, fue: si quemamos el templo, los vamos a desanimar, ¿sí o no? ¿Y no se acuerdan que eso pasaba en el Antiguo Testamento? Si el arca iba con ellos, ¿qué pasaba? Se animaban y ganaban. ¿Y si el arca no estaba? Perdían todo el ánimo. Quemaron el templo. Los metales preciosos se fundieron en el templo, y cuando acabó la guerra, cuando ganaron la guerra los romanos, para poder extraer el oro y los metales preciosos, tuvieron que quitar piedra por piedra, como lo declaró nuestro Señor. Y con ese oro, con esos metales, construyeron el famoso Coliseo romano, que sigue en pie hasta nuestros días. Así que ese edificio, que era un lugar de adoración, se convirtió en un centro de diversión para el imperio romano. Y ahí está el juicio de Dios. Inciso A, entonces, eso tiene que ver con la destrucción del templo en el año 70. Inciso B, como ya dijimos, la gran tribulación. La gran tribulación inició ya y esa generación la contempló. ¿Qué es la gran tribulación? Una persecución brutal contra un pueblo rebelde que negó a Dios y al Mesías, como nunca antes se ha visto en la humanidad. No nos confundamos. Una cosa es la tribulación cristiana, que sufrimos los cristianos en muchas partes del mundo, y otra cosa es la gran tribulación. Nosotros sufrimos tribulación como cristianos por causa del nombre de Cristo, sin deberla, ¿se entiende? Pero ellos sufren gran tribulación por haber rechazado al Mesías. Segunda declaración clave. Después de examinar la primera, vamos a la número 2. Vean conmigo el versículo 31. Jesús dijo:
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tal vez usted ha escuchado que este mundo fue creado para la eternidad, o que reinaremos en este mundo 1000 años con Cristo y Él estará en Jerusalén como la acrópolis de su gobierno. O tal vez usted ha escuchado que este mundo va a ser restaurado, regenerado, y aquí vamos a morar eternamente. Bueno, yo primero quisiera recordarles el principio. Escuchemos a Jesús. Fíjense, en la casa de mi Padre, ¿se lo saben? Muchas moradas hay. ¿A dónde fue Cristo? A la casa del Padre, ¿no? Y si así no fuera, noten lo que dice, yo mismo se los hubiera dicho, ¿o no? Voy pues a preparar lugar ¿para quién? ¿Cómo vamos a morar en este lugar si el Señor fue a preparar lugar para nosotros? Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué, hermanos? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso debería ser básico. Nos ayuda a entender claramente todo lo demás. Pero ven la declaración. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto indica dos cosas. Inciso A, la creación llegará a su fin. Y yo no sé si nosotros vamos a ser esa generación que vea el mundo colapsar. La contaminación, el calentamiento global, cómo los polos se derriten, la escasez de agua en algunos países como Uruguay, ¿lo sabían? ¿Lo están checando, por ejemplo? Todo lo que estamos sufriendo, cómo la naturaleza empieza a colapsar, es simplemente un breve anuncio de que nuestro mundo, como todo organismo vivo, llegará ¿a qué? A su fin, va a colapsar. Y Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán. Por eso no debemos arraigarnos aquí, porque esto va a pasar, se va a acabar. El mundo va a llegar a su fin y va a colapsar. Muchas de las generaciones más jóvenes aquí presentes van a experimentar probablemente tragedias con respecto a la naturaleza y el planeta que usted, sobre todo la gente más grande, no experimentó. Pero no tengamos temor, porque ya dijimos que cuando eso ocurra, Cristo va a aparecer y nos llevará con Él. Ahora, vean conmigo por favor el inciso A, la creación llegará a su fin, ya lo dijimos. Vean conmigo el verso 24 y 25, en el contexto es más fácil entenderlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dice así, pero en aquellos días, después de aquella gran tribulación, o sea, cuando llegue el fin de esa tribulación, que obviamente llega cuando el mundo va a colapsar, ¿qué dice? El sol se oscurecerá. No es una forma científica de explicar los eventos, Algunos científicos se burlan del asunto, pero no se está hablando desde una perspectiva científica, sino desde una perspectiva literaria, desde una perspectiva teológica. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ahora vean cómo lo narra Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 25 en adelante, lo dice de una manera más íntima para nosotros los habitantes de este mundo. Dice así, todos juntos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Se imagina usted el mar saliendo de su lugar? Mirar cómo todo el mundo está colapsando. Y dice el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El universo se va a acabar. Como lo dice el profeta Isaías, las estrellas caerán como los higos caen de la higuera. El universo se va a enrollar como un pergamino. Y en ese momento los que no conocen a Dios dirán, escondednos, ¿se acuerdan? Escondednos de aquel, del Cordero. Dice el versículo 27, noten. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, hermanos, ¿qué dice? Erguíos y levantad vuestra cabeza. No se espanten, no tengan terror ustedes por esta situación. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Por una parte, no quisiéramos que eso ocurra, obviamente, porque sentimos lo mismo que el Señor. No queremos que la gente perezca. Pero sin embargo, también
deseamos que eso ocurra porque es el día de nuestra redención. Pero llegamos al punto en el cual queda claro que la tierra, la creación, llegará a su fin. Vean también conmigo segunda carta de Pedro 3, versículo 7 en adelante. Repito, los apóstoles solo repitieron lo que Cristo dijo o lo amplificaron o detallaron. Y en este caso Pedro lo que quiere es amplificar un poquito más lo que va a ocurrir con nuestro universo en ese día. Dice el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, verso 7, todos juntos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, la Biblia lo ha dicho, la palabra lo ha dicho, que el universo está reservado ¿para qué? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, para Dios el tiempo no es una limitante, el tiempo no existe para Dios. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Si el mundo no llega a su fin, es simplemente por la paciencia y la misericordia de Dios, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pongamos atención. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Imagínense ustedes una explosión, es un colapso a nivel universal. De hecho, piensen en los elementos. Nosotros ya conocemos más elementos, ¿no? Ellos solo conocían 4. Nosotros tenemos una tabla en la cual se siguen descubriendo elementos: hidrógeno, helio, litio, berilio, etc. Pero ¿qué pasa si usted divide un elemento? ¿Qué tiene? Moléculas. Y si divide la molécula, ¿qué tiene? Átomos. Y si trata de dividir el átomo, ¿qué tiene? De hecho, de ahí viene el concepto bomba atómica. Nuestro universo va a colapsar en algún momento. Nuestro universo es un organismo vivo que llegará a su fin. Dice el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hermanos, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Esa declaración es clave. El universo llegará a su fin. Inciso B, sobre esta declaración: el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué? Mis palabras no pasarán. ¿Qué tanto escucha usted a Jesús? ¿Qué tanto escucha usted comentarios, videos, alabanzas? No está mal. Pero ¿qué tanto escucha usted al Maestro? Él dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Pedro pudo tener muchos errores como discípulo y como cristiano. Tal vez usted y yo tenemos muchos errores como cristiano. Pero ¿sabe qué nos distingue como verdaderos cristianos? Lo que dijo Pedro, después de que Cristo le dijo a la multitud: váyanse si no me quieren seguir. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos nosotros? ¿Tú tienes qué? Palabras de vida eterna. Las palabras de Cristo deben ser relevantes para nosotros. Cuando Cristo se transfiguró en el monte, ¿se acuerdan? Se apareció Moisés, se apareció Elías. Pregunto yo, ¿hombres importantes para el pueblo judío, sí o no? Moisés, el gran profeta, el que abrió el mar, el que nos sacó de Egipto. Y Elías, un hombre que sirvió a Dios y fue incluso arrebatado por Dios sin ver muerte. Y entonces cuando Pedro, Juan y Jacobo los ven ahí a los tres, a Cristo y a los 2 profetas que ya mencioné, Pedro, ¿qué le dijo al Señor? Maestro, es bueno que nos quedemos aquí. ¿Quieres que hagamos unas casitas para que durmamos aquí? Unas enramadas. Y entonces Dios el Padre tuvo que intervenir. ¿Saben por qué? Porque en la mente de Pedro y los apóstoles, Moisés, Cristo y Elías estaban en el mismo nivel. Pero Dios el Padre interviene y dice: este es mi Hijo amado. ¿Y qué dice? A Él oíd. Las palabras de Cristo deben tener trascendencia para nosotros. Y terminamos con la tercera declaración. Regresando a Marcos, capítulo 13, verso 32. El Señor dijo en esta porción algo clave.
Leemos todos juntos la expresión clave del verso 32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe. ¿De qué día? ¿De qué hora? Cuando el universo esté colapsando y Cristo aparezca y levante a los suyos, de ese día. De aquel día y de la hora nadie sabe. Noten lo que dice después, lo vamos a tratar de explicar. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ¿qué más? Ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué significa eso? Bueno, lo primero que significa es que nadie lo sabe, ¿no? El día y la hora nadie lo sabe. No se esfuerce usted por hacer cálculos. No se estrese si algún predicador famoso dice saber el día y la hora, porque Cristo dijo que nadie lo sabe. Pero quiero que noten, hermanos, que eso también implica una cosa: inminencia. ¿Saben lo que es inminencia? Que puede ocurrir en cualquier momento. Cristo puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir dentro de 100 años, Él puede venir en cualquier momento. De hecho, la figura más popular es como ladrón en la noche, de manera repentina. Pero noten lo que dice el verso 32. ¿Quién no lo sabe? Ni los ángeles, inciso A, ni los ángeles. Y es normal que no lo sepan porque son criaturas, ¿o no? Porque son criaturas en cierto sentido trascendentales, pero muy por debajo del Creador. Por encima del hombre, pero muy por debajo del Creador. De hecho, nosotros somos inferiores a los ángeles en un sentido. Pero, inciso B, esto es controversial. ¿Qué dice? Ni el Hijo lo sabe, ¿o sí? ¿Qué dice el texto? Que no. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo no lo va a saber si Él es Dios? ¿Es Dios o no? Y la pregunta es, ¿por qué Él mismo dijo que no lo sabía? Es sencillo, hermanos. Cuando Él dijo esto, deben recordar que Él estaba en un estado ¿de qué? De humillación, en calidad de hombre. Y si los ángeles no lo sabían, mucho menos el Hijo. Porque cuando Él vino a este mundo fue hecho menor que los ángeles, ¿se acuerdan? Él se despojó voluntariamente de sus facultades divinas. Era Dios, pero nunca usó su divinidad en ningún sentido. Ya lo hemos dicho, todo lo que hizo lo hizo por el Espíritu Santo, por la fe en Dios, por eso tenía que orar. Y aunque Él era divino, nunca usó sus facultades divinas. ¿Qué dice Filipenses 2, 5 en adelante? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Noten, el cual siendo en forma de Dios, no estimó su igualdad con Dios como cosa que aferrarse. Él era igual a Dios y decidió no aferrarse a esa naturaleza de igualdad, sino que se despojó a sí mismo, o sea, voluntariamente se despojó de sus facultades, de su igualdad con Dios en la extensión más plena de la palabra. ¿Y tomó forma de qué? De esclavo. Noten, forma de Dios, forma de esclavo. Hecho semejante a los hombres, igual a Dios y después semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló voluntariamente, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se hizo menor que los ángeles. Vean conmigo un pasaje que puede ayudar un poco, que es Hebreos. Capítulo 2. Verso 9. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor. ¿Saben por qué dice el texto eso? Porque Dios se hizo hombre. ¿Y qué es el hombre? Una criatura menor a los ángeles. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 8? Cuando veo los cielos y las estrellas que tú creaste, oh Dios, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué dice? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Y a pesar de su bajeza, lo coronaste de honra y de gloria. ¿Saben qué significa eso? Que a pesar de ser criaturas inferiores a los ángeles, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora bien, cuando Cristo estaba en este mundo en calidad humana, en la extensión más plena de la palabra, Él no sabía todas las cosas porque Él decidió despojarse voluntariamente de su omnisciencia, de su omnipotencia y de toda facultad divina. Reitero eso. Pero cuando Él resucita de entre los muertos,
aunque sigue siendo verdadero hombre, pregunto, ¿recupera la gloria anterior o no? Padre, glorifícame tú al lado tuyo, ¿se acuerdan? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahora Hebreos 1, versículo 4, que nos dice, después de que Cristo resucita, todos juntos, 1:4 dice así, he hecho tanto superior a los ángeles, ¿notan eso? Ahora Cristo sabe el día y la hora, ¿o no? En este momento sí, pero no sé si queda claro que cuando Él dijo, ni el Hijo lo sabe, lo dice por su condición de su estado de humillación. Y en el inciso C, queda claro, el único que lo sabía era el Padre. Entonces, esa tercera declaración debe ser relevante para nosotros. Y terminamos con la última declaración clave, Marcos 3. Marcos 13, versículo 33 en adelante, dice así, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esta ya no es una cuestión tanto de entendimiento, sino de práctica. Velad y orad. Estén despiertos, estén vigilantes, tengan una vida dedicada al Señor. ¿Cuál es ese siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa? ¿Han escuchado esa parábola? Pero ese siervo en algún momento dijo, mi Señor tarda en venir. Y empezó a comer y a embriagarse con los borrachos y a maltratar a sus consiervos. Pregunto, ¿qué hará el Señor de la casa cuando venga? ¿Qué dijo Jesús? ¿Pondrá su parte con quién? Con los hipócritas. Velemos porque la venida del Señor está cerca y no sabemos el día y la hora. ¿Cómo está viviendo usted? ¿En qué está invirtiendo su mente, su corazón, su cuerpo, su dinero, su tiempo? Hay cosas que son legítimas y nos estorban para velar en una vida cristiana piadosa en el Señor. A veces puede ser incluso el trabajo, algo legítimo que nos separa cada vez más de Cristo sin darnos cuenta. La declaración implica varias cosas, pero la vamos a sintetizar en el inciso A. Inciso A, ocupados en la obra que nos encomendó. Y quiero que vean lo que dice el verso 34 en adelante, después de esta declaración, de estar ocupados en la obra que nos encomendó. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Pregunto, ¿Cristo nos ha dado autoridad a nosotros, hermanos? Pues sí. ¿Y a cada uno qué? Su obra. Pregunto, ¿cuál es tu obra? Hermano, hermana, ¿cuál es tu labor en este mundo? ¿Cuál es la encomienda que Cristo te dejó en esta vida? ¿Sí sabe usted que nosotros somos administradores nada más? ¿Que en este momento nada nos pertenece? Cristo dijo que somos mayordomos, administradores. Cuando Él venga nos va a recompensar y nos va a dar lo que es nuestro. Pero en este mundo somos administradores y tenemos una labor. O tal vez recordamos esa parábola en donde el Señor le da a 3 de sus siervos diferentes medidas de moneda, talentos. A uno le dio un poquito más, a otro le dio menos y al último le dio mucho menos. Y el último, a diferencia de los otros que lo invirtieron, lo multiplicaron, dijo, mi Señor tarda en venir y es severo. Mejor voy a guardar esto, lo voy a enterrar y cuando Él venga se lo regreso. Hermanos, somos negligentes muchas veces, pero el Señor quiere que estemos atentos a la labor que Él nos encomendó. Verso 35. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y termina diciendo todos juntos, y lo que a vosotros digo, eso se lo dijo a personas hace 2000 años, pero ¿qué dice al final? A todos lo digo. ¿Cuál es el exhorto? Velad, estén atentos, no se duerma, literalmente también, ¿verdad? Pero no se duerma, porque el Señor puede venir pronto. Yo no puedo decir el día y la hora, nadie lo puede decir, hermanos. Pero sí es verdad que nuestro mundo puede colapsar en cualquier momento y el Señor vendrá. Pero lo que es más seguro todavía, que si Cristo no viene pronto,
usted dentro de 50 años probablemente ya no va a estar aquí. Y es importante que usted vele y dedique su vida a Dios. Espero que estas declaraciones clave sean de mucha utilidad. Vamos a recapitular. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Número 2, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Número 3, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Y número 4, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hagamos una oración para despedirnos. Gracias, Padre, por tu palabra. Transforma nuestro corazón, nuestra forma de pensar, y ayúdanos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Gracias por tu mensaje, Señor. Si en alguien existe el temor en esta tarde, Señor, por lo que acabamos de hablar, te rogamos, Padre, que tú le ayudes a entender que Cristo murió y resucitó, y que si creemos en Cristo no deberíamos de tener temor, porque al creer en Él somos salvos. Ayúdanos, Señor, te pido por nuestros invitados también, y llévanos en paz a nuestro hogar, que tu palabra nos sustente en la semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos,